Bueno, el tema que les voy a hablar es de fe, se llama el don de la fe. Muchos escuchan de fe, pero nunca actúan bajo la fe, ¿verdad? Pero es un don de Dios que se recibe cuando se anhela, ¿verdad? Cuando usted le está pidiendo a Dios algo y usted quiere recibirlo, esa es una oportunidad para que el don de fe venga a su vida. Cuando usted lo necesita, está en una situación imposible, donde los doctores le dijeron ya no hay señal de vida en esta persona, se va a morir, ahí se necesita el don de fe, ¿verdad? Pero no queremos llegar a esos extremos. Mejor usemos el don de fe todos los días. Y esta prédica, como mi mamá mencionó, la pastora, he estado viajando y trabajando con otro ministerio, se llama Revival Ministries, y el pastor en donde me estoy congregando en Estados Unidos se llama Rodney Howard Brown, él es un general en la fe desde los 80s. Se levantó un avivamiento en Estados Unidos y Dios lo usó para eso, y él predica del don de la fe, y yo nunca había escuchado el don de la fe a como él lo ha hablado. Yo me quedé impresionada. Y como saben, el pastor es un hombre de fe. Mi papá puede ver a una persona en silla de ruedas y tiene fe que Dios lo va a levantar y lo va a sanar. Y lo hace públicamente con cámara encima de él, con 700 personas o 600 personas viéndolo un domingo, y así se usa el don de fe. Te pone en una situación imposible que no hay de otra. Dios tiene que dar una respuesta. Y el pastor lo hace constantemente. Es más, cuando éramos niños no nos llevaban al hospital, nos decía Dios te va a sanar, Dios te va a sanar, vos estás sano, no te vamos a llevar donde el doctor, hasta que ya pasaban los 3 días, ya tal vez no nos sanábamos a los 3 días y nos llevaban al doctor, pero siempre usaban primero el recurso de la fe. Y yo le doy gracias a mis padres, porque a mí cuando me quiere dar una gripe, yo no lo acepto en mi cuerpo. Inmediatamente digo, Señor Jesús, yo estoy sana, por tu llaga he sido curada, y yo no voy a aceptar una enfermedad sobre mi cuerpo, es no aceptarlo. Pero hay personas que ya sienten una comezón y dicen, ay, pásame Virogrip, que es una marca, ¿verdad?, de medicina. Dicen, me siento mal, ya me estoy sintiendo como con flema, y ya lo comienzan a confesar y a creer. Entonces, el don de fe usted lo va a necesitar todos los días. Usted va a necesitar ser una persona de fe. Si usted quiere ver una diferencia en su vida y está aburrido de vivir su vida de una manera, necesita el don de la fe. La fe a mí me cambió mi vida. Yo no soy la persona que era hace 3, 4 años. Tu nivel de fe tiene que crecer cada día más, tiene que ir a lo más alto. No puedes vivir como la persona que era hace 3 años. Tienes que ser mejor, tienes que ser una mejor versión tuya cada día, y que el Espíritu Santo cada día te trabaje lo que necesita trabajar en nosotros. Y bueno, antes de iniciar de hablar del don de la fe, pasaron 2 años con mucho temor, ¿verdad? Donde sea, yo veía personas que me tiraban alcohol, hasta en los zapatos, en mi pantalón, me sprayaban de alcohol cuando iba a un salón de belleza, y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Las personas están alarmadas con esto del COVID, que ahora yo le digo, Omicron, es Megatron, es Decepticon, los que vieron Transformers. Entonces ya tienen nombres raros como Transformers, y la gente ahora va a salir con otro virus, ¿verdad? Entonces, cuando pasó todo esto del virus, yo vivo con mi abuelita que tiene 90 años de edad. Yo estaba predicando en las calles en el año 2020, que fue donde golpeó todo lo del COVID más fuerte. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Y yo abrazaba a la gente, saludaba a la gente, pasaba con multitudes semanalmente. Y yo iba a abrazar a mi abuelita en las noches. Claro, lo primero que uno dice humanamente, dice, no, ¿cómo se te ocurre abrazar a tu abuelita? Ella le puede dar COVID, tiene 90 años. Yo no pensaba así. Yo le decía, abuelita, usted está sana por la llaga de Cristo, mi abrazo no le va a hacer nada. No le va a hacer nada, más bien usted se va a sentir saludable cada día por mi fe. ¿Entienden? Entonces, la fe es un hecho, no es algo que se habla. Usted va a tener que tomar acciones fuera de su zona de confort para tener fe. Porque yo he escuchado personas que tienen fe y están haciendo lo contrario, que dicen hablar de fe y están haciendo lo contrario. Tu vida tiene que hablar de hechos, como dice el libro de Hechos. Y aquellos que hacían las señales, los milagros de Jesús,
eran llamados los discípulos de Jesús. Pero si alguien no está viendo hecho en su vida, es porque no tiene la fe. Son acciones que usted está tomando. Y entonces a mí me dicen, ¿cómo no? Dicen, yo tengo fe, yo tengo fe. No, no tienen fe, porque no se ha puesto en una posición para confiar en el Señor. Se ha puesto en la posición de precaución, en la situación de prudencia. Y a algunos le está pegando fuerte este mensaje, pero yo tengo que decir la verdad. Cuando Jesús vivía, hace 2000 años, hacían cuarentena para los leprosos. Y a él le llamaban sucio porque iba y se juntaba con ellos. Pero los leprosos se sanaban por su fe. Si el pastor no hubiera puesto las manos sobre muchas personas que se estaban muriendo de COVID, tal vez ya no estuvieran en esta tierra. Pero el pastor fue y les puso las manos. Yo soy testigo de cuántas personas aquí en esta iglesia estaban en una cama y cómo se estaban muriendo. Pero el pastor fue, obedeció, tuvo fe y esas personas se levantaron. Entonces siempre va a tomar una persona que haga lo difícil para que alguien se sane, para ver una respuesta del Señor. Y yo quiero que vaya a Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 1. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 1. Y a mí esta historia me deja sorprendida porque al ojo humano es imposible, pero me bendijo mucho. Bueno, antes de iniciar quiero hacer una oración. Siempre oro antes de enseñar. Quiero que digamos, Señor Jesús, gracias porque recibo tu palabra en mi corazón. Llevo cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo y remuevo toda distracción y me enfoco en la palabra que tienes para mí. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué hacemos oración? Porque hay gente que dice, ¿para qué hace oración? Bueno, hago oración para que usted se enfoque en la palabra de Dios y no esté pensando en la comida que tiene que ir a cocinar, no esté pensando que tiene hambre, todas esas cosas. Porque la gente piensa en todo en el culto, menos en la palabra de Dios. Se lo digo por experiencia. Me pasaba cuando era adolescente. Bueno, entonces miren lo que dice, Eliseo hace flotar el hacha. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí un lugar en que habitemos. Y él le dijo, andad. Entonces él está con unos jóvenes, él está diciendo, aquí no estamos bien ubicados, vámonos a otro lugar. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Miren, esto para mí fue poderoso, una historia tan pequeña pero que impacta. Entonces cortó un palo y le echó ahí e hizo flotar el hierro. ¿Entienden lo imposible que ocurrió? Un hacha hecho de metal y es pesado, sobre todo si es para cortar árboles. Y se le cayó a uno de los jóvenes el hacha en el agua, en el río. Y él le dice, no, como que no es nada. Tiró un palo de madera y el hacha flotó. Eso científicamente no tiene sentido. Pero la manera que lo hizo tan casual Eliseo era un profeta, era un hombre de fe. Lo hizo de una manera tan casual e hizo un milagro enfrente de ellos inmediatamente. Entonces cortó el palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Nosotros nos debemos de poner en una situación diario de que lo más tonto, en lo que menos parece, le creamos a Dios. En ese momento uno dicen, me imagino que los jóvenes que estaban con Eliseo dijeron, ¿y cómo va a sacar el hacha? Porque él dijo, ahí déjenlo. E hizo un milagro en unos segundos. Que como Dios trae una respuesta inmediatamente cuando hay una persona que inmediatamente se para en fe, trae una respuesta rápida.
No, no es que dicen, y Eliseo se preocupó y analizó cómo iba a sacar el hacha, si iba a tirar una cuerda. También no dice, y Eliseo oró 2 horas en lengua y pasó clamando con todos los jóvenes. ¿Cómo fue? Simple y sencillo. La fe de Eliseo fue sencilla, es como algo normal en lo que vivía. Entonces hay personas que dicen, Dios te va a responder y oran, pero ¿dónde está el paso de fe que deben de tomar para que Dios les responda? No lo hacen. Entonces están llorando y están orando, Señor, respóndeme, pero tal vez lo que Dios quiere es que tengas fe en esa situación. E hizo un milagro grande como que era normal. Dígale a la persona que está a la par, hizo un milagro grande como que era algo sencillo. No dijo, ¿y ahora qué haremos? Cuando usted le traen una situación, digamos, de una persona, ay, ¿y qué tal persona tuvo un accidente? ¿Qué sale en las noticias? Ay, la gente pega gritos y se está muriendo. Bueno, las noticias en Nicaragua son bien dramáticas, pero sacan una historia como una telenovela y lloran pero ¿qué pasa si tuvieran paz? ¿Qué pasa si dijeran, no, yo confío en Dios? ¿Usted cree que Dios no haría un milagro? Cuando le vienen a dar una mala noticia a su casa, que tal persona se está muriendo, que tal persona está mal, ¿qué hace uno inmediatamente? La reacción, ay, que Diosito lo guarde. Pero no hay una reacción de fe. Inmediatamente se llenan de temor, pero no dicen, no, Dios lo va a sanar. No hablan la palabra. Entonces la gente va a seguir viendo enfermedades, va a seguir viendo situaciones difíciles porque no están sosteniéndose en la fe que deben. En el don de la fe no hay plan B. Diga, en el don de la fe, cuando yo obro bajo el don de la fe, no hay un plan B. ¿Han escuchado a esa gente que dicen, yo tengo plan A, plan B, plan C y tengo unos ahorros debajo de la cama, tengo unos ahorros en el banco y tengo otro ahorro en mi cartera? ¿Han escuchado a ese tipo de gente? Mi abuelito era así. Entonces, hay veces, yo me he puesto en una situación donde no tengo el dinero porque le creo a Dios que en ese día me va a dar una respuesta y en ese día me da una respuesta. Yo estaba haciendo un viaje y no estaba recibiendo ningún tipo de dinero y yo había dado todo lo que tenía, cuando les digo todo es todo, yo le he dado al Señor más y por eso el Señor me ha bendecido, más de lo que me pide hay veces. Pero como hizo mi hermano Roberto, dio una ofrenda tan grande, cortó su tarjeta que estaba en una situación imposible. No tenía un plan B. O sea que si no comía por 3 días, no comía. Pero él iba a ver la respuesta de Dios. Entonces, cuando usted ya está pensando en un plan B, en un plan C, usted está diciendo, Dios, yo no confío en vos, yo confío en los planes que yo tengo terrenales. Cuando usted ya está pensando, no, esta medicina que yo tengo es lo que me va a recuperar, no la sangre de Jesús, entonces eso se vuelve una realidad. Porque usted no le está dando la oportunidad a Dios que sea su padre. Cuando yo era una niña, yo iba donde mi papá. Cuando yo era una niña, yo iba donde mi papá y yo le decía, dame 100 Córdoba. Y mi papá me lo daba. No andaba pensando, ¿y de dónde voy a sacar ese dinero? ¿Y cómo voy a hacerlo? Solo le pedí a mi papá. Yo sabía que mi papá me iba a dar lo que yo necesitaba. Yo sé que si mi papá, yo le pido un plato de comida, me lo va a dar. Pero desconfiamos de Dios como que no es un padre. Y por eso la gente vive llena de temor. Júntese conmigo una semana y se le va a ir ese temor. Júntese con el pastor una semana y se le va a ir el temor. Pero si se junta con personas que solo están hablando de las noticias negativas, que solo están viendo Facebook, que solo están viendo CNN y no se llenan de la palabra de Dios, van a ser personas muy negativas y ese tipo de personas no da ganas de tenerlo a la par. Es que mira, yo hay veces llega una gente, ay Dios mío, y yo digo, ay Señor, solo es queja de su boca, nunca dice nada positivo. Es que mira, sí, es que está mal todo y se enfermó mi tía y se enfermó la fulanita y escuchaste que tuvieron un accidente y miren, 5 minutos me desespera y yo digo, Dios mío, que deje de hablar.
y dicen que es cristiano. La gente cree que las historias de la Biblia son de hace 2000 años y no lo viven en el presente. Yo le doy gracias a Dios que mi papá no cerró la iglesia, que no actuó como otras personas, porque pudimos ver la mano de Dios, porque se puso en una situación imposible a los ojos humanos. Entonces, usted tiene que comenzar a llenarse de fe. Diga, yo me voy a comenzar a llenar de fe. Y mire, repita esto, la fe se escucha, se lee, se habla. La fe se escucha, se lee, se habla. Todos los días yo tengo mi tiempo con Dios, es el tiempo más importante. Y puedo tener una agenda desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Esos son mis horarios donde estoy trabajando. Y tengo mi tiempo con Dios. Antes de ver las noticias, antes de ver Facebook, antes de ver Instagram, antes de hablar con mi mamá por el teléfono, tengo mi tiempo con Dios. Pero la gente se está llenando de lo que dice el vecino, de lo que dicen sus compañeros de trabajo, de lo que dicen las noticias, y dejan a un lado la fe que Dios tiene para ellos ese día. Dios tiene una palabra de fe todos los días. Cuando confiamos en ser prudentes, no estamos confiando en Dios. Cuando confiamos en ser cuidadosos y cautelosos, no estamos confiando en Dios. Y yo sé que lo que puedo decir es controversial, pero yo estoy bajo Dios. Yo no estoy bajo otra persona y a Él le tengo que hacer caso. Pero hay personas, no, yo le tengo que hacer caso. No, hágale caso a Dios. Y su palabra primero. Y primero su reino. Y créanme que le van a acompañar todas las bendiciones cuando hace eso. Es que yo le voy a hacer caso a mi tía. Es que yo le voy a hacer caso a mi jefe. Bueno, obedezca en el trabajo, pero cuando se trate de vivir la palabra, no comprometa eso. Es como yo le digo a mi mamá, mamá, a mí no me importa nada, me importa más mi relación con Dios, cómo está, mi relación con el Espíritu Santo, no cómo está mi relación con amigos o compañeros de trabajo. Ahora, tiene que tener buena relación con su familia, no sea una persona que pelea todo el tiempo, ámelos, cuídelos, pero también que primero sea Dios. Y si le dicen, bota tus valores y deja a un lado la palabra de Dios, usted lo va a hacer por un trabajo, lo va a hacer por un amigo. Y si se lo dice a su esposo, hace algo incorrecto y usted no lo quiere hacer, o su esposa. Entonces Dios ve cuando una persona dice, no, yo me voy a poner en esta situación. Y saben que cuando yo le he obedecido a Dios, Dios siempre me ha cumplido a mí. Nunca me ha abandonado, nunca me ha dejado y he visto su mano poderosa. Pero la gente quiere hacerle más caso a lo exterior. No dicen, estas noticias van encima de la palabra de Dios. No es cierto, no es cierto. Esto va primero. Que la medicina va a decir, esto va primero. Yo he estudiado mucho también. Soy profesional, pero va primero la palabra de Dios. Eso es lo que me da el valor, eso es lo que me da el discernimiento, eso es lo que me ayuda a vivir una buena vida, su palabra. Y yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 7, versículo 36. ¿Y cómo dice ese libro? Hechos. ¿Qué son hechos? Acciones. Hechos es que todo lo que se está haciendo glorifica el nombre de Dios. No es que no se llame el libro de palabras, no se llame el libro de visiones, es hechos. Dígale a la persona que está a la par, tus hechos van a hablar de vos. Tus hechos, tus acciones, dígale, no lo que decís. Porque hay gente que dice, no, pero es que ponen la canción del día en Facebook, en la historia, Jesús es mi pastor, nada me faltará, Dios es mi pastor. Pero no parece que Dios es el pastor, porque están viviendo en una vida como que Dios no estuviera con ellos, sino que el diablo está con ellos, a cómo viven. Llenos de ansiedades, temores, pleito, contienda. Entonces yo no le creo a alguien porque pone un versículo, ay, qué lindo el Cristo,
cristiano el versículo. No, es lo que esa palabra, lo que esa persona hace. Y miren lo que dicen Hechos capítulo 7, versículo 36. Esto lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. Está hablando de Moisés. Está hablando de Moisés. Cuando Moisés, Dios lo saca de la tierra de Egipto, lo que lo perseguía eran prodigios y señales. La mano de Dios estaba con Moisés. ¿Ustedes creen que si Moisés hubiera salido de la tierra de Egipto sin señales y prodigios, que le hubieran hecho caso? No, millones de personas se hubieran quedado ahí atascadas, hubieran sido esclavos, hubieran estado en la misma situación, pero por la fe ¿de quién? Y dice, y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años hubieron señales y prodigios detrás de Moisés. Significa que cuando somos personas de fe hay señales y hay prodigios. Si usted dice que es una persona de fe pero no hay señales y prodigios, entonces el Señor le va a dar el don de fe hoy porque no lo tiene. Es algo que se recibe de Dios y se vive. Yo me sorprendo cómo en mi familia vemos milagros semana tras semana, pero la pastora y el pastor se ponen en situaciones difíciles porque le creen a Dios. Hay momentos donde tenemos una agenda y tenemos que hacer esto y esto y esto y esto. Tal vez están haciendo otras cosas de la iglesia y están pensando cómo lo van a hacer, pero saben que Dios va a cumplir. Entonces, cuando ellos toman esa decisión, inmediatamente ocurren señales y prodigios. Yo me acuerdo de que hace unos meses una hermana que tenía cáncer me pidió que orara por ella. Yo nunca había orado por una persona que tenía cáncer, pero yo creo en la sanidad. Desde pequeña he visto cómo Dios sana a las personas de tumores, personas que estaban en silla de ruedas, personas que tenían cáncer. Yo he visto tantos milagros que si yo soy incrédula, soy tonta. ¿Me entienden? Como aquí que hemos visto tantos milagros. Y me acuerdo que esa mujer me dice, ore por mí, yo tengo cáncer. Y oré. Pero ¿qué hice inmediatamente? No me puse a pensar si esa persona se iba a sanar. No le pregunté, ¿y usted recibe quimo, hermana? No le pregunté, ¿y usted toma vitaminas? No, yo inmediatamente obedecí la palabra de Dios y lo hice. Me puse en una situación difícil. Hay personas que están ahorita con una enfermedad crónica y no tienen de otra, pero confiar en el Señor. Entonces tienen que creer el día de hoy que Dios los va a hacer sanos, porque esas son las señales y los prodigios de Dios. Y algo que a mí me encanta de la vida de Moisés, cómo lo seguían las señales y los prodigios a él, era que cuando era de noche había ¿qué? Fuego. Y cuando era de día había una nube. Porque ahí es un desierto. Los que han ido a Israel o conocen cómo se ve la tierra, es un desierto y es un calor espantoso en el día, y en la noche hace mucho frío. Pero miren qué tremendo cómo Dios, por la fe de Moisés, le cubría a millones de personas y traía calor en la noche, porque si no se hubieran congelado. Y cómo los cuidaba, por la fe de Moisés, les ponía una nube encima. Yo sé que muchas bendiciones las he recibido de mi papá. Igual personas que están sentadas aquí por la fe del pastor pudieron ser sanos, no por su fe, por la fe del pastor. Pero el día de hoy Dios quiere levantar a personas, cada persona que está aquí sentada, que sea usted la persona que tenga fe en su hogar. Que sea usted la que le diga, vamos a ver la mano de Dios. Que sea usted la persona que le diga, va a ver que te van a dar el trabajo que ha estado orando por días. Que sea usted la persona que le diga, te va a sanar. Porque Dios no solamente puede usar al pastor o la pastora o un evangelista, tiene que usarlo a usted con fe para que su situación cambie, para que la gente vea milagros, para que la gente pueda creer en Dios. Se necesita actuar en fe. Si no, van a decir, uy, ay, vení de la iglesia y seguí siendo la misma persona, llena de temor y ansiosa. Pero ¿qué pasa si cada persona que está sentado aquí actúa con fe en su casa,
en su hogar. ¿Ustedes creen, para los que son padres, los hijos lo van a ver? Su esposa lo va a ver. Para los que son jóvenes, sus padres lo van a ver y van a decir, ¿qué le pasa a este chavalo, esta persona? Vos estás loco, ¿cómo Dios va a hacer ese milagro? No estés diciendo locura. Bueno, la gente que tiene fe es loca, pero es un tipo de loco bueno. Y quiero que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 18. Y esta historia yo me la conozco desde que soy niña y me encanta. Los que se saben esta historia es una de mis favoritas. Versículo 18, Primera de Reyes, versículo 18, capítulo 18, versículo 36. Esta es una de mis historias favoritas porque digo, wow, qué clase de fe la que tenía Elías. Era una persona llena de fe. Y los que no tienen Biblia, les animo a comprarse una buena Biblia. Yo tengo 2 de mis Biblias aquí. Porque es bueno que usted subraye, que diario lea la palabra, que la estudie, no solo la lea, que la estudie, la hable y la escuche. Porque cuando hace esas 3 cosas, la vida le cambia. Si solo la ve en una aplicación que se llama YouVersion, que le sale el versículo de día, no le va a cambiar la vida, va a seguir siendo la misma persona. Pero si usted la lee, la estudia, la escucha, su vida va a cambiar. Pero su vida no va a cambiar si solo recibe el versículo del día en la historia de WhatsApp o Instagram. Porque a mí no me cambiaba mi vida cuando lo leía así, de esa manera. Ahora lo hago de una manera apropiada, tomo nota y estudio la palabra. Y dice el versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse, bueno, antes de esto, miren lo que hace Eliseo. Eliseo era una persona, Elías era una persona llena de fe, porque primero fue el profeta Elías y después fue Eliseo. Entonces, era tan lleno de fe de que hay unos profetas que se quieren burlar de él y quieren hacerlo quedar mal, diciéndole, tu Dios no tiene poder. No, dice él, ustedes no saben quién es mi Dios es el más fuerte, es el Dios de Israel, es el Dios más poderoso. Y lo que ocurre es de que él tiene tanta fe en su Dios que había un altar, ¿verdad? Y se tenía que llenar de fuego ese altar. Y en ese altar él dice, en ese holocausto, hacerlo, dice, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso, versículo 33, sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua, los cuales son como de este tamaño. Es bastante agua. Derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron, como 3 veces, 2 veces. Y dice, hacerlo la tercera vez, 3 veces. Y lo hicieron la tercera vez. Él tenía que probarle a los profetas en ese momento que Dios era un Dios verdadero en su vida y que lo que él estaba hablando, él estaba seguro de que Dios le iba a cumplir. Y dicen, vayan a echarle agua a ese altar, a ese holocausto. Yo sé lo que les digo, dice, clase fe, ¿verdad? La de Elías. Cuando llegó la hora de ofrecerle el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Y dice, respóndeme Jehová. Él está diciendo delante, miren, son cientos de profetas, le dicen, respóndeme, necesito ver algo. Por dentro me imagino que Elías le decía, ok Señor, estoy tomando un paso de fe, necesito ver tu respuesta. Y los profetas viendo qué está pasando, este loco echó agua en el holocausto, ¿cómo se va a encender de fuego? Este hombre no sabe lo que está haciendo, lo están criticando. Y dice, para que conozca este pueblo quién eres tú. Él está diciendo, yo quiero que la gente sepa quién sos vos, que vos sos un Dios lleno de poder, que tú vuelvas al corazón de ellos. El propósito de que Elías hiciera esto era para que la gente creyera que Dios es verdadero, para que la gente vea que tenemos un Dios poderoso. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, hasta el mismo polvo consumió. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja, la sacó completamente. O sea, qué poderoso, que hasta el polvo lo secó.
todo el agua estaba completamente seca. Es tanto el poder de Dios que cuando nosotros le decimos, Señor, mira, me voy a poner en una posición donde tenés que hacer un milagro, porque si no mi familia me va a decir que yo soy el loco de la iglesia y no va a ocurrir lo que te estoy pidiendo, necesito ver tu milagro. Elías se puso en una situación difícil, diga difícil. Se puso en una situación donde tenía que ver la mano de Dios. No es que lo jugó seguro, voy a tener un plan B y voy a mandar a alguien escondido que tire un fósforo o fuego ahí a ese holocausto para que me ayude. No tenía un plan B, no tenía un plan C. Él creía que Dios iba a cumplir su promesa, que cuando somos hijos y pedimos lo cumple. Él clama públicamente. Miren, él se puso en un lugar público, públicamente. Significa que cuando ustedes quieren ver un milagro de Dios, usted lo va a tener que hablar. Aunque la gente se burle, aunque la gente se ríe. Si yo le contara las cosas que me han pasado en mi vida, yo nunca imaginé que todo lo que me iba a ocurrir me ha pasado. O sea, la bondad de Dios, yo me puse en esa posición. Usaremos el don de la fe y los milagros para exaltar a Dios, para decir, este es mi Dios. Para decirle a sus familiares que son incrédulos, que se comportan mal con usted, no, este es el Dios que yo tengo y yo sé que mi Dios cumple. Vas a ver lo que te va a pasar. Bueno, no le digan señales malas, díganle, vas a ver lo que te va a pasar, lo que está esperando se va a cumplir. Díganle lo bueno que le va a pasar, pero no lo malo, porque usted no tiene que juzgar. Pero le va a decir, va a ver cómo Dios te va a responder, aunque vos no creas, porque no importa si vos no crees, yo creo. No importa si la persona está dudando, usted cree. No importa si el doctor le da una mala noticia, usted tiene que creer. A mí el doctor me dijo, vos tenés esto y esto y esto crónico. Yo le dije, yo no tengo eso, le dije. Eso es su dato científico. Pero mi Dios es fuerte, mi Dios es el Dios de sanidades, es el Dios de milagros. Yo no tengo un Dios débil. E inmediatamente, años después, todo lo que yo había hablado y le había dicho al doctor se cumplió. Entonces, ni da gana. A mí no me gusta ir donde el doctor, porque si tengo que ir, voy. Pero yo voy a recibir lo que está en la palabra, no lo que ellos me están diciendo. Pero hay gente que va y dice, me dijeron que tengo diabetes. ¿Te dijeron que tenés diabetes? Sí, y también que tengo la presión baja. Y también que tenés la presión baja. Y sí, que tengo mal un músculo en el pie izquierdo. También te dijeron eso. Y también que yo tengo una infección permanente. La gente lo dice 10 enfermedades que tiene y lo anuncia una y otra vez. ¿Han escuchado ese tipo de gente? Es que yo tengo un dolor crónico. Usted lo está confesando, pero no ha anunciado que Dios lo sanó. Le aseguro que si usted comienza a anunciarlo y se lo dice a su doctor, Dios lo sana. Ese tipo de gente ve la mano de Dios. También Dios hace milagros y Dios lo usa en fe para que la gente, sus corazones se le vuelvan a Dios. Entonces, ¿cómo la gente va a creer? ¿Cómo la gente en su vecindario, cómo la gente en su familia va a creer que Dios es verdadero? Por sus hechos y su fe. Si usted no le está predicando fe a su familia, a sus compañeros de trabajo, no van a poder ver el corazón de Dios. Y en Segunda de Reyes, no tenemos tiempo, Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 21 habla del poder que había en los huesos de Eliseo. Miren cómo es la fe. Cuando una persona camina en fe, hasta sus huesos tienen poder. Así es, hasta sus huesos. Y esa historia narra rápidamente de que a Eliseo, Eliseo estaba enterrado en un área, ahí estaba su sepulcro. Y a un joven, porque se estaban corriendo un grupo de jóvenes de unos enemigos, lo tiran a la tumba de Eliseo, pero el hombre estaba muerto. El hombre que tiran a la tumba de Eliseo, escuchen bien, y ahí solo estaban los huesos de Eliseo. Y yo sé que hay gente que dice, estos son cuentos de hadas. No son cuentos de hadas. Si usted supiera cómo yo he visto la mano de Dios. Yo he visto personas transgénero ser transformadas en el altar, que quieren cambiar su vida y se identifican otra vez con el género con quien nacieron. Dios transforma a las personas y no es lógico lo que ocurre, solamente ocurre por la fe, porque Dios toca los corazones. Yo he visto milagros de una persona indigente en la calle que dio todas las ofrendas que tenía, dio como $5 y el siguiente día Dios le dio $1,000.
¿Cómo ocurre? No se pregunte cómo ocurre, así es Dios. No tiene sentido todo lo que está en la palabra, pero su palabra siempre se cumple. Póngalo en prueba. Esta semana lo vamos a poner en prueba y usted me va a decir cómo le fue con la fe. La cosa es que tiran a ese joven en la tumba de Eliseo y ese joven o esa persona revivió por los huesos de Eliseo. Porque Eliseo era un hombre que caminaba en fe, porque era un hombre lleno de poder que hasta sus huesos podían sanar. ¿Me entienden? A ese punto llega la fe de un hombre, una mujer de Dios que decide creer en el Señor, que aun cuando mueren siguen ocurriendo milagros por su oración, por su estilo de vida y por su estilo de fe. Hay personas que ya se fueron con el Señor, como Billy Graham, que era uno de los evangelistas más grandes de todos los tiempos. Y no crean, lo que sembró Billy Graham sigue cosechando el día de hoy, porque fue un hombre de fe, porque fue un hombre que le predicó a millones de personas. Por medio de un hombre, muchos fueron salvos. Entonces siempre cuando nosotros somos personas de fe, vamos a ver milagros aún cuando partamos con el Señor. Qué poder que había en los huesos de Eliseo. Entonces, vuelve a hablar de que las personas que tienen fe tienen señales y prodigios. Diga, señales y prodigios. Van a ocurrir cosas extrañas que no se pueden explicar cuando una persona tiene fe. Y uno dice, ¿y cómo? Yo no sé cómo, pero Dios lo hizo. No, ¿y cuándo? Así me pasó. Cuando yo le contaba un testimonio a una persona, de verdad, sí, pero es que Dios no lo va a hacer conmigo, eso lo hace con vos. Entonces, yo le he explicado a las personas algunos milagros y yo digo, Señor, si pudieran entender que con solo tener un poco de fe, Dios puede cambiar todo el trayecto de su vida y pueden aprender a disfrutar su vida. Porque hay gente, lo que necesita alguna gente, una transformación genuina y ellos dicen, yo no puedo cambiar, nada me llena, yo no puedo cambiar de persona, tengo todas estas cosas feas. Pero saben que si usted le dice al Señor, yo creo que me puedes cambiar, Dios lo va a hacer. Pero si usted sigue hablando de esa manera, no le está dando ni siquiera una oportunidad a Jesús para hacer una transformación. Porque aquí hay personas que están sentadas que quieren una transformación, pero no saben ni cómo. Y les da pena. Entonces, ¿ustedes creen que si usted no le dice al Señor en lo privado, que no lo vea nadie, Señor Jesús, yo quiero una transformación, yo tengo fe que me va a transformar, Dios lo va a hacer? Entonces, la fe está acompañada de señales y prodigios. Muchas veces, mire esto, muchas veces no va a sentir nada, pero va a tener que actuar en fe. No va a sentir como que no va a venir dos ángeles del cielo a decirle, Violeta, estoy con vos, Yajaira, estoy con vos. No van a venir esos dos ángeles del cielo. Muchas veces uno se va a sentir débil, muchas veces se va a sentir incrédulo, pero va a tomar el paso de fe para que haya el respaldo divino. Había un pastor que iba a una campaña en Nueva York, ¿verdad? Y era en el Madison Square Garden, creo que es el estadio más grande que hay en la ciudad de Nueva York. Y eran 6 semanas de campañas evangelísticas. Solo Billy Graham en el mundo cristiano y este pastor son los que han hecho las campañas ahí en Nueva York. O sea que nadie más lo ha llenado por 6 semanas. Cada noche vale $300,000, si no me equivoco, hacer una campaña ahí o lo que sea. Y no incluye las sillas, no incluye el audio, eso lo tiene que pagar aparte. Y ese pastor dice, vamos a salvar a Nueva York. Y va a Nueva York con todo su equipo. Y le dicen, pastor, estamos en nuestra última semana, le dicen, ya de campaña. Ya llevaban 6 semanas de estar pagando como, creo que no sé si le habían dado un descuento, pero $800,000 a la semana. No sé cuánto estaban pagando. Esos son los costos así para hacer una campaña en Nueva York. Entonces el pastor dice, bueno, ya nos queda esta última semana, vamos a extendernos un día más. Y le dice a su equipo, pastor, tenemos que pagar $700,000 al final de la semana. ¿Y ustedes creen que el pastor estaba llorando? Señor, dame el dinero. No, él dijo inmediatamente, lo vamos a tener. Y la persona encargada, su mano derecha, dice, ¡ay, Señor! Estaba nervioso.
ya tenemos que pagar la última noche en el Madison Square Garden, ya la gente fue libre, fue sana aquí en Nueva York, pero nos queda esta cuota que tenemos que pagar a finales de la semana. Tranquilo que Dios lo va a dar, le vuelve a decir, todo va a estar bien. Y el pastor se caminaba orando, orando, porque él quería ver a las almas ser libre y todo en Nueva York. Y la cosa es que al final de la semana, dice que de repente le dice, pastor, le dice el asistente, ya tenemos el dinero para pagar la campaña la última semana. Y Dios le proveyó cada semana. Pero él se puso, escuchen, él se puso en una situación imposible. Ni el banco le podía ayudar, ni un familiar, porque es mucho dinero, eran millones de dólares. Pero él se puso en una situación imposible para creerle a Dios. Y en Lucas capítulo 22, versículo 43, habla de cómo Jesús, estando en agonía, él aún cree en lo que tiene que ir a hacer. Por fe, toma la encomienda de Dios de ir a morir por nosotros. Y estando débil, no crean que Jesús estaba feliz de ir a la cruz, no le dio el gozo. Ahí dice que estaba en agonía, un quebranto, un dolor. Pero Jesús decide obedecer al Padre y tomar una decisión de fe. Hay personas que van a tener que decidir tomar el camino difícil para ver la mano de Dios, ponerse en esa situación imposible. Y como dice en Lucas capítulo 21, versículo 24, en los últimos tiempos, escuche esto, en los últimos tiempos, el corazón del hombre, dice en la versión King James en inglés, les va a fallecer. El corazón del hombre les va a fallecer en temor. ¿Qué significa eso? Te va a engañar en temor. Van a ser engañados en temor y van a caer en el temor de lo que está alrededor de ellos. En estos últimos tiempos usted va a ver gente enferma, usted va a ver gente en situaciones económicas muy difíciles. Pero el que tenga fe y el que decida actuar en fe y pararse en la promesa de Dios es el que va a ver la mano de Dios.